Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Vamos a tener un enero positivo, alcista, con euforia y FOMO. Bueno, la realidad es que no lo sé, pero creo que vamos a tener unos meses bastante bonitos en el mercado cripto, lleno de muchísimas oportunidades, tal y como bien sabréis. Vamos a intentar coger poquitas altcoins para estos próximos movimientos y realmente van a ser las únicas que vais a necesitar realmente si vamos a tener unos meses positivos. He intentado hacer una pequeña lista para compartir con todos vosotros algunas para mí de las mejores altcoins para enero, febrero y marzo. Espero, como no, que os gusten. Al final entended que hay muchísimas altcoins, me encantaría hablar de todas, pero es completamente imposible. Así que dicho esto, dentro vídeo. Un aspecto muy importante antes de revisar cuál podría ser un altcoin interesante a lo largo de estos próximos meses, deberíamos ver los retornos que solemos tener en general durante los últimos meses y últimos años. Y como bien veréis, 2024, 2023, 22 y 21 hemos tenido movimientos muy interesantes, sobre todo en retorno mensual de Bitcoin, teniendo más o menos una media bastante interesante a lo largo de los 3 primeros meses. Como bien veis, 3%, 15 y 13. De hecho, esto te coge la media desde el 2013 hasta el 2024. Pero si nosotros revisamos una altcoin que aquí tendríamos en lugar de Bitcoin, nos vamos a Ethereum, veréis que ha tenido también rendimientos muy interesantes en el primer trimestre de los últimos 4 años, con lo que Ethereum para mí va a ser la primera pretendienta. Sé que ahora mismo es mucho más bajista que el resto, pero bueno, vamos a darle una pequeña oportunidad. La tenemos ahora mismo alrededor de los $3.480. Con un market cap de 420.000 millones y un volumen en las últimas 24 horas de unos 20.000 millones de dólares. Hombre, pues Ethereum yo creo que sería muy buena pretendienta, sobre todo si ocurre lo siguiente. Como bien veis, ahora mismo se encuentra más o menos ahí rondando, pero si nosotros nos fijamos en pantalla, veréis que tenemos una zona de resistencia, ¿no? Alrededor de los 3.500, 3.515, 3.520, con lo que teniendo en cuenta que esta zona ahora mismo está siendo un nivel importante de rechazo, lo que querríamos ver durante las próximas semanas sería una ruptura, una consolidación alrededor de los $3.500 y una vuelta a superar esa zona de los $4.100, que es un nivel muy importante que hemos actuado como resistencia a lo largo de estos últimos meses, ya desde marzo, que Ethereum no ha sido capaz de romper esa zona, con lo que buscaríamos llegar, no solamente llegar, sino llegar aquí y en segundo lugar romper con fuerza e intentar acercarnos a su máximo histórico. Si no os gusta Ethereum, porque obviamente entendemos todos que el rendimiento no va a ser demasiado alto y esto solamente va a ocurrir si rompemos por encima de la zona de los $3.500, lo suyo sería simplemente, hombre, pues ver que por encima de 3.500 tendríamos una posibilidad de sacar en spot más o menos hasta 5.000, que es un nivel al que, hombre, yo calculo que deberíamos llegar a lo largo de este bull run. Yo más o menos consideraría que estaríamos hablando de un 40% de subida. Pero y si no te gusta Ethereum porque crees que no te va a dar demasiado profit, tienes algunas elecciones interesantes, como por ejemplo Aave, que está ahora mismo alrededor de los $330. Tendríamos también a Ethena, que está alrededor de 1,13. Ya sabéis que a mí Ethena me está gustando muchísimo. Tenemos a Trump ahí invirtiendo también en este proyecto. Ha tenido un partner muy interesante con BlackRock sobre su propia stablecoin. Y bueno, simplemente es un proyecto que a mí, sinceramente, me parece súper interesante y creo que va a romper su máximo histórico, que lo tenemos alrededor de 1,5. Hombre, pues si está ahora mismo en 1,13 y yo calculo que podría llegar a 2, 2,5, estamos hablando de más de un por 2. Pues obviamente te va a dar más rendimiento que lo que podría hacer Ethereum. O por otro lado tendríamos EigenLayer, que está ahora mismo alrededor también de los $3,7. Serían 3 elecciones en caso de que no te guste Ethereum o creas decir, hombre, pues mira, Vlad, yo creo que con Ethereum no voy a ganar mucho, con lo cual, pues bueno, buscaríamos algunas monedillas que nos puedan dar mayores retornos. En segundo lugar tendríamos la reina de las altcoins, para mí lo que ha sido una de las mejores monedas del mercado a lo largo de estos últimos 2 años. Ya sabéis que hemos hablado muchísimo sobre Solana y además no solamente sobre Solana, también sobre Sui. Para mí han sido 2 monedas ganadoras a lo largo de este bull run 2023-2024. Pero comenzando con Solana y simplemente explicando un par de cosillas rápidas, hombre, miraríamos sobre todo el TVL y se ha mantenido bastante estable desde el año 2024. Veis que hemos tenido un crecimiento muy interesante, ¿no? Y simplemente mantenemos más o menos sobre los máximos de diciembre, prácticamente enero. Ahora mismo con un
valor bloqueado dentro de su ecosistema de unos 9.000 millones de dólares. Cositas interesantes. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo con Solana, hombre, pues están creando una nueva narrativa que estoy viendo que tiene muchísimo FOMO, como por ejemplo la narrativa de Virtuals con los agentes de inteligencia artificial y demás. Virtuals no funciona en la red de Solana, sino que funciona en la red de Base. Bueno, además, otros proyectos similares, pero muchos de ellos sí que se están creando en la red de Solana. Además, que ya sabéis que Solana sigue moviendo muchísimo volumen en sus exchanges descentralizados y además prácticamente todas las meme coins que se están creando se crean sobre la red de Solana, con lo que, bueno, sigue teniendo bastante importancia en el mercado a pesar de que mucha gente de repente se olvida por completo de ella. A mí personalmente me hubiese gustado comprar de nuevo sobre 160, que sabéis que fue una de mis últimas compras, que la verdad fue muy bien y la llevamos hasta máximos históricos. Solana en all time high se dio la vuelta, llegamos hasta esos $260 y nos volvimos para abajo. ¿Significa que Solana es más bajista? No, significa que tiene inflación. Como bien veis, el market cap a lo largo de estos últimos años, en el año 2021, en noviembre, tuvo un market cap de unos 70 y pico mil millones de dólares. Hemos llegado a tener 125, casi 130 mil millones de dólares en market cap, lo cual significa que debería haber situado a Solana por encima del market cap del año 2021 con un precio aproximado de subida, vamos a decir, más o menos aproximado, de entre un 40 a un 50% adicional, con lo cual debería Solana haber llegado más o menos hasta 360, casi $400 por moneda. Yo creo que llegar a $300 es bastante viable, estamos de hecho bastante cerquita, con lo cual para mí una de las monedas más interesantes a lo largo de estos próximos meses va a seguir siendo Solana, porque seguimos estando por encima de los máximos de marzo y actualmente estamos rompiendo una línea de tendencia bajista que se ha estado formando a lo largo de las últimas semanas. Como bien veis, desde el 23 de noviembre que no hemos hecho más que caer, pues parece ser que esa tendencia está cambiando. Misma tendencia que hemos tenido prácticamente en Cardano y en muchas otras altcoins que sí parece ser que están teniendo un poquitín más de FOMO y parece ser que están rompiendo antes. Bueno, Vlad, que no me gusta Solana porque creo que no me va a dar mucho profit. Ya sabéis que siempre que un ecosistema se mueve, por lo general suelo recomendar las monedas dentro del mismo. Es decir, os vais a Solana y veréis que hay un montonazo de monedas dentro de su propio ecosistema. Aquí tenemos los mayores ganadores durante las últimas 24 horas, también podríais verlos durante los últimos 30 días y bueno, pues simplemente os centráis en las que mejor se están moviendo. Pues por ejemplo, a lo largo de estos últimos 30 días, lo que más ha subido de la red de Solana sería, pues por ejemplo, Fartcoin. Obviamente tanto Pengi como Pengu no las voy a contar porque han salido en airdrops hace muy poquito tiempo, con lo cual son proyectos relativamente nuevos, pero aquí nos fijaríamos en algunos que personalmente nos pueden llamar la atención. Tenemos a Render, que está dentro del ecosistema de Solana. No necesariamente es un proyecto similar, ni una meme coin ni nada por el estilo, pero usa la red de Solana, con lo que esto es algo de hecho bastante importante. Luego tendríamos algunas memes como por ejemplo Bonk, Wif, y luego tendríamos proyectos pues un poco más tochos a nivel fundamental, como pueden ser Radium, Peace Network, Jupiter, Arwave, Helium incluso, o similares. Yo esto simplemente os lo digo como idea por si alguna vez no os gusta una moneda en concreto, que sepáis que hay dentro del ecosistema un montón de elecciones. Yo personalmente me quedaría con Radium, elegiría también una meme coin que estoy viendo que tendría bastante FOMO ahora mismo, como podría ser el caso de Fartcoin, por ejemplo, ¿vale? Me lo he inventado, yo personalmente no voy a comprar Fartcoin, pero bueno, no sería una mala elección teniendo en cuenta que tiene muchísimo FOMO y listo, y no me complicaría mucho más. ¿Qué otras monedillas podríamos incluir en la lista? Hombre, pues yo creo que a estos precios Link podría empezar a estar bastante interesante. ¿Por qué? Link está ahora mismo bastante alcista, simplemente con que entendáis que ahora mismo se sitúa prácticamente en los máximos de marzo. Si nos fijamos en un gráfico diario lo podréis comprobar. Si nos vamos aquí veréis que ahora mismo Link tiene el máximo de marzo aproximadamente en la mecha de la vela, más o menos $22,87. Si quitamos más o menos esto, veréis que estamos ahora mismo tradeando por encima del cuerpo de los máximos que tuvimos a lo largo de marzo, con lo que Link también podría ser una opción bastante interesante. Ha tenido FOMO a lo largo de estos últimos meses y yo creo que simplemente si nos mantenemos por encima de estos niveles, alrededor de 22,5, 23, incluso una pequeña caída a 20 para rellenar esta última, bueno, vamos a decir imbalance que tuvo cuando subió muy fuerte, rompimos por encima de marzo, como bien veis, y luego pegó una
subida muy fuerte, lo ideal sería rellenarlo y a partir de ahí volver a tener una subida muy interesante. De hecho, fijaos vosotros que Link ha dado una subida muy fuerte, más o menos hasta los $31. Hombre, yo pienso que Link, manteniéndose ahora mismo por encima de esos máximos de marzo, el siguiente nivel importante sería más o menos la zona de los 37. Aún así, he de decir que Link no va a ser una de las altcoins que más profitos van a dar, ni de coña. Vamos, esto es algo que creo que deberíais tener en cuenta, pero es un proyecto con muy buenos fundamentales y que más o menos tendríamos esa zona de los $37 alejada aproximadamente entre un 60 a un 70%. Vamos, yo creo que podría estar bastante interesante ese movimiento. Siguiendo la lista, para mí una de las más importantes a lo largo de estos últimos, bueno, sobre todo este último mes, ¿no? Me imagino que muchos de vosotros la habréis conocido. Se llama Hyperliquid y está ahora mismo alrededor de los $24 por moneda, con un market cap más o menos de unos 8.000 millones de dólares y, como bien veis, un volumen en las últimas 24 horas que asciende a 260 millones de dólares. Hyperliquid es muchísimas cosas en uno, es un exchange descentralizado, además de tener su propia blockchain, y ahora mismo han metido algunas actualizaciones interesantes, como por ejemplo el poder realizar staking de la moneda de Hype. Como curiosidades, no está listada en ningún exchange grande, veréis que no está ahora mismo ni en Kraken, ni en Binance, ni en Coinbase. Para mí es una apuesta a medio largo plazo, teniendo en cuenta que las métricas que tiene son una completa barbaridad. Pero lo cierto es que la moneda en sí, bueno, muchos de vosotros no sabéis o simplemente vemos que se nos escapa, no sabemos dónde entrar, no sabemos dónde plantear algunas compras. Yo he intentado no complicarlo demasiado porque no sé en primer lugar ni hasta dónde puede llegar más o menos, digamos, ni tampoco sé cuáles son los niveles exactos donde vaya a rebotar, pero yo más o menos intento basarme en unas cosas muy simples. Pues bueno, donde hay volumen. Si nosotros vamos a la gráfica de KuCoin, veis que más o menos se listó desde que estaba aproximadamente sobre los $10, pero en realidad Hype existe desde mucho antes. La moneda se lanzó aproximadamente sobre $2 y no tiene instituciones ni fondos de inversión detrás. Esto es todo lo que ha comprado la comunidad y el retail, como no las instituciones que hayan entrado, pero habrán entrado por su propia cuenta, no patrocinando y sobre todo entrando desde preventas ni nada por el estilo. No hay nadie detrás de Hyperliquid que de repente haya metido dinero para que el proyecto funcione, con lo cual partimos desde esa base. Mi idea más simple es tener tres zonas de compra. Más o menos la primera compra principal estaría sobre los $20, aunque no considero que ese sea el nivel exacto de soporte, sino que para mí lo que sería la zona más importante en Hype estaría aproximadamente sobre $15, con lo cual, para no complicarlo demasiado, y es ahí donde quería llegar un poco, yo lo que voy a hacer es simplemente una compra en 20 y una en 15, entendiendo que la compra en $15 va a ser mucho más grande que la compra en 20 y dejando una parte por si retrocedemos a 10, que no creo que debamos caer tanto, pero más o menos yo personalmente lo que he planteado es ir haciendo DCA en este rectángulo que veis, entre 20 y la zona de los $15. Considero que pueden ser niveles muy interesantes ya a medio plazo. ¿Hasta dónde podría llegar Hype? Hombre, yo creo que más o menos hasta 50 debería de llegar y personalmente creo que hasta 100 también podríamos verla si realmente tenemos un bullrun muy potente, consigue romper línea de tendencia, consolida por encima de los máximos. Ya os digo que para mí primer nivel importante $50 y a partir de ahí intentar llegar hasta los 100. Seguiríamos esta lista con la inteligencia artificial. Ya sabéis que para mí es una de las mejores narrativas, ya no una narrativa que yo creo que pueda llegar a petarlo, sino que para mí tiene una real utilidad en el mundo, ¿no? Como por ejemplo las memes, que sí, cuando pillas una meme coin que pueda salir bien, genial, está súper bien, pero bueno, estamos hablando de monedas que tienen un poco más de FOMO, que necesitan mantenerse y demás, con lo que a mí personalmente este tipo de narrativas me dan muchísima confianza. Sé que ahora mismo la IA no está en su mejor momento, soy completamente consciente de ello. Aún así han salido muchos proyectos que lo han petado a lo largo de los últimos meses, como podrían ser, por ejemplo, Virtuals, que yo me imagino que algunos lo conoceréis, está alrededor de unos $4. No recomiendo ya Virtuals sobre estas zonas, creo que ya ha subido demasiado. Aún así hay otras dentro del ecosistema de Virtuals que pueden estar bastante bien, también han dado cierta subida. Tenéis algunos como por ejemplo Cerebro, que no voy a hablar demasiado de este tipo de monedas porque no me interesa tanto. Aún así, bueno, pues pueden estar bastante bien siempre y cuando entendáis vamos a hablar un poco de la narrativa de los modelos
de agentes de inteligencia artificial. Lo que pasa que se me haría demasiado largo en un vídeo. Nos vamos a centrar en las monedas de siempre, al menos para mí algunas que me gustan bastante. Tendríamos en primer lugar a Render y Tao, dos monedillas que sabéis que me parecen muy interesantes e importantes para tener ya de cara hacia el medio largo plazo. Para mí Render y Bitensor, de hecho si las veis en un gráfico diario, están más o menos dentro de un pequeño rango. Lo ideal sería que en Tao podamos llegar a 350 para retestear este doble techo que tuvimos en julio y agosto. Ahora mismo estamos sobre 550, obviamente estamos muy elevados, pero más o menos si tuviésemos ese retroceso, yo personalmente buscaría una compra mucho más agresiva. Yo ya tengo Tao sobre estos niveles, ya tengo varias compras hechas. De hecho, bueno, aquí veis algunas operaciones que estuvimos haciendo a lo largo de las últimas semanas. Algunas han salido bien, otras han dado un poco la vuelta. Bueno, ya sabéis cómo funciona un poquitín este mundillo cripto, pero hombre, yo creo que Tao, en cuanto sea capaz de no solamente tocar su máximo histórico, que está alrededor de 750, sino romperlo, deberíamos verlo ya sobre las 4 cifras, más o menos cerquita de esos $1000 por moneda. Incluso desde donde estamos ahora estamos hablando prácticamente de un por 2, y con Render sucede algo de hecho bastante similar. Yo creo que Render, mientras se sitúe más o menos por encima de $6,5, tiene súper buena pinta para seguir subiendo al menos hasta esos máximos históricos que se dieron aproximadamente en marzo sobre la zona de los $14. Aún así, hombre, si estamos en un bull run, bla bla bla, a mí me encantaría que Render llegue mínimo hasta $20-25. Ahí ya plantearía pues ir vendiendo de cara hacia el largo plazo. Otra monedilla que me parece muy interesante es Grass. Fijaos la pedazo de gráfica que tiene ahora mismo, que está realmente en una consolidación bastante grande, que más o menos va desde los $3,6,7 hasta más o menos la zona de los $2. Si somos capaces de comprar por la parte baja de ese rango, yo creo que Grass nos va a sorprender a muchos de nosotros. Es una moneda también de inteligencia artificial que no tiene muchísimo market cap, y sobre todo que se centra, bueno, pues yo creo que ya lo sabéis, el proyecto en ofrecer ancho de banda, el tuyo que tienes en casa, una empresa externa, y ellos, bueno, simplemente venden tus datos para modelos de entrenamiento de inteligencia artificial. Ya te lo comentan, que van a vender tus datos, y obviamente por tú ofrecer ese ancho de banda, te van a ir dando ciertos beneficios en monedas de Grass. Un proyecto que a mí personalmente me parece bastante interesante, y una que me gusta muchísimo, ya sabéis que es IONET. Para mí es un proyecto que sí o sí, a lo largo de estas próximas semanas, debería llegar a sus máximos históricos. Yo creo que si más o menos somos capaces de mantenernos alrededor de los $3 y no caemos por debajo para entrar de nuevo en esta acumulación mala que tuvimos durante los últimos meses, que obviamente nos permitió tener una muy buena entrada, yo personalmente creo que más o menos IONET se nos planta fácil cerquita de $6,5. De hecho, si queréis echarle un vistazo, la tenéis como IO.net en CoinMarketCap, ahora mismo con una capitalización de mercado de unos $448 millones. Y más o menos así se quedaría mi pequeña lista para, bueno, yo creo que estos primeros meses del año. Vlad, es que hay muchas de las que no has hablado, es cierto, no he hablado de Cardano, no he hablado de Polkadot, no he hablado, por ejemplo, de Sui, que ya sabéis que para mí es una de mis monedas favoritas ahora mismo en el mercado. Lo cierto es que hay demasiadas altcoins y al final, si nos ponemos a hablar, saldrían 50.000 millones de monedas. Intento siempre minimizarlo un poco y encontrar las mejores oportunidades dentro del mercado. Lo cierto es que Sui ahora mismo está alrededor de los $4,5. Sigue teniendo mucho potencial, de hecho yo creo que va a seguir mucho más, al menos hasta la zona de los $8, pero es posible también que a corto plazo esté un poquitín más sobrevalorada, aunque ya os digo que para mí es una de las mejores opciones siempre y cuando tengáis en cuenta que comprar caro no significa que la moneda, no, Vlad, porque ya está en 4,5 y ya no la quiero. Eso no significa nada. De hecho, las monedas que más han subido significa que más fortaleza siguen teniendo en el mercado, con lo que para mí van a seguir siendo las mejores recomendaciones por ahora. Pero obviamente en el vídeo, pues tenemos que limitar un poco las monedas. Aún así hay muchas que me interesan bastante, con lo que si, hombre, veo que este tipo de contenido os mola, me molaría volver a hablar de Dera, de Algorand, de XLM, un poco la ISO 2022. Si veo que este vídeo llega a la cantidad de 350 likes, vamos a por una segunda parte. Así que chicos, dicho esto, nos vemos a la próxima.